El silencio que siguió al último disparo resonó más fuerte que cualquier explosión que hubiera sacudido la estación espacial durante los últimos 3 días. Entre los escombros flotantes y las luces intermitentes de emergencia, una figura se movía lentamente entre los cuerpos de soldados alienígenas que yacían inmóviles en los pasillos metálicos. No era un supersoldado genéticamente modificado, ni un comandante de élite con décadas de experiencia militar. Era simplemente un humano común, con heridas que sangraban a través de su uniforme desgarrado y ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. La guerra había comenzado como todas las guerras espaciales, con promesas de victoria rápida y mínimel pérdidas humanas. Los alienígenas habían subestimado completamente a la especie humana, considerándolos poco más que primates evolucionados que apenas habían logrado salir de su propio sistema solar. Sus naves eran más avanzadas, sus armas más poderosas, y su tecnología de control gravitacional los convertía en una fuerza aparentemente imparable en el vacío del espacio. Durante los primeros meses del conflicto, parecía que tenían razón. Las colonias humanas cayeron una tras otra como fichas de dominó. Mundos enteros fueron conquistados en cuestión de horas, y las flotas terrestres fueron aplastadas con una facilidad que rayaba en lo humillante. Los medios de comunicación galáctica comenzaron a referirse al conflicto como la limpieza menor, prediciendo que la resistencia humana colapsaría completamente en cuestión de semanas. Incluso algunos líderes humanos comenzaron a considerar la rendición incondicional como la única opción viable para preservar lo que quedaba de su civilización, pero algo cambió durante el asedio de la estación comercial Kepler 442b. Lo que había comenzado como otro ataque rutinario se convirtió en una pesadilla de 3 días que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. La estación no tenía valor militar estratégico real, era simplemente un punto de comercio donde familias enteras vivían y trabajaban, transportando mercancías entre los sistemas exteriores. Cuando las naves alienígenas aparecieron en el radar, los habitantes sabían que no tenían hacia dónde huir. Entre esos civiles atrapados se encontraba alguien que cambiaría el curso de la guerra para siempre. No era un héroe destinado desde el nacimiento, ni alguien que hubiera soñado con momentos de gloria. Era una persona ordinaria que había perdido todo lo que amaba en los primeros minutos del ataque, viendo cómo las fuerzas invasoras destruían sin piedad todo lo que había construido durante años de trabajo honesto, mientras las fuerzas alienígenas se abrían paso por los niveles superiores de la estación, usando su tecnología de control gravitacional para aplastar la resistencia con facilidad sobrenatural. Algo despertó en la mente de este humano común. No fue valor en el sentido tradicional, sino algo mucho más peligroso, la determinación fría y calculada de alguien que ya no tenía nada que perder. Los invasores habían estudiado la psicología humana durante décadas, pero habían cometido un error fundamental en sus análisis. Habían observado a los humanos en tiempos de paz, durante negociaciones diplomáticas e intercambios comerciales civilizados. Nunca habían visto lo que sucedía cuando un ser humano era empujado más allá de todos sus límites, cuando la desesperación se transformaba en una furia silenciosa y metódica. Durante las primeras horas del asedio, las fuerzas alienígenas avanzaron según el plan establecido. Sus comandantes reportaban progreso constante, eliminando bolsas de resistencia con la eficiencia mecánica que había caracterizado todas sus campañas anteriores. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en el ambiente de la estación. Los pasillos que habían asegurado comenzaron a volverse peligrosos nuevamente. Soldados desaparecían en secciones que supuestamente estaban bajo control total. Los sensores gravitacionales, que habían sido su principal ventaja táctica durante toda la guerra, comenzaron a funcionar de manera errática en ciertos sectores de la estación. Equipos de reconocimiento enviados a investigar estas anomalías simplemente dejaban de reportar, desvaneciendo la oscuridad de los niveles inferiores como si la estación misma los hubiera devorado. El comandante alienígena a cargo de la operación inicialmente descartó estos incidentes como fallas técnicas menores o actos desesperados de sabotaje por parte de civiles aterrorizados. Su experiencia en docenas de mundos conquistados le había enseñado que la resistencia humana siempre seguía el mismo patrón: resistencia inicial feroz seguida de colapso rápido cuando se enfrentaban a tecnología superior, pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien había aprendido a usar la desesperación como un arma, transformando cada rincón de la estación en una trampa potencial. Alguien había descubierto que la tecnología alienígena, por avanzada que fuera, tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por una mente humana lo suficientemente motivada y despiadada. Mientras los cuerpos se acumulaban en ambos lados del conflicto, una pregunta comenzó a resonar por los pasillos ensangrentados de la estación. ¿Qué sucede cuando un ser humano común decide que prefiere morir luchando que vivir arrodillado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de sacudir los cimientos de una guerra que parecía ya decidida, demostrando que subestimar la capacidad humana para la vengencia era un error que costaría mucho más que algunas bajas menores. La verdadera batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar, y nadie, ni alienígenas ni humanos,
Estaba preparado para lo que vendría después. El silencio que siguió al último disparo resonó más fuerte que cualquier explosión que hubiera sacudido la estación espacial durante los últimos 3 días. Entre los escombros flotantes y las luces intermitentes de emergencia, una figura se movía lentamente entre los cuerpos de soldados alienígenas que yacían inmóviles en los pasillos metálicos. No era un supersoldado genéticamente modificado, ni un comandante de élite con décadas de experiencia militar. Era simplemente un humano común, con heridas que sangraban a través de su uniforme desgarrado y ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. La guerra había comenzado como todas las guerras espaciales, con promesas de victoria rápida y mínimel pérdidas humanas. Los alienígenas habían subestimado completamente a la especie humana, considerándolos poco más que primates evolucionados que apenas habían logrado salir de su propio sistema solar. Sus naves eran más avanzadas, sus armas más poderosas, y su tecnología de control gravitacional los convertía en una fuerza aparentemente imparable en el vacío del espacio. Durante los primeros meses del conflicto, parecía que tenían razón. Las colonias humanas cayeron una tras otra como fichas de dominó. Mundos enteros fueron conquistados en cuestión de horas, y las flotas terrestres fueron aplastadas con una facilidad que rayaba en lo humillante. Los medios de comunicación galáctica comenzaron a referirse al conflicto como la limpieza menor, prediciendo que la resistencia humana colapsaría completamente en cuestión de semanas. Incluso algunos líderes humanos comenzaron a considerar la rendición incondicional como la única opción viable para preservar lo que quedaba de su civilización, pero algo cambió durante el asedio de la estación comercial Kepler 442b. Lo que había comenzado como otro ataque rutinario se convirtió en una pesadilla de 3 días que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. La estación no tenía valor militar estratégico real, era simplemente un punto de comercio donde familias enteras vivían y trabajaban, transportando mercancías entre los sistemas exteriores. Cuando las naves alienígenas aparecieron en el radar, los habitantes sabían que no tenían hacia dónde huir. Entre esos civiles atrapados se encontraba alguien que cambiaría el curso de la guerra para siempre. No era un héroe destinado desde el nacimiento, ni alguien que hubiera soñado con momentos de gloria. Era una persona ordinaria que había perdido todo lo que amaba en los primeros minutos del ataque, viendo cómo las fuerzas invasoras destruían sin piedad todo lo que había construido durante años de trabajo honesto, mientras las fuerzas alienígenas se abrían paso por los niveles superiores de la estación, usando su tecnología de control gravitacional para aplastar la resistencia con facilidad sobrenatural. Algo despertó en la mente de este humano común. No fue valor en el sentido tradicional, sino algo mucho más peligroso, la determinación fría y calculada de alguien que ya no tenía nada que perder. Los invasores habían estudiado la psicología humana durante décadas, pero habían cometido un error fundamental en sus análisis. Habían observado a los humanos en tiempos de paz, durante negociaciones diplomáticas e intercambios comerciales civilizados. Nunca habían visto lo que sucedía cuando un ser humano era empujado más allá de todos sus límites, cuando la desesperación se transformaba en una furia silenciosa y metódica. Durante las primeras horas del asedio, las fuerzas alienígenas avanzaron según el plan establecido. Sus comandantes reportaban progreso constante, eliminando bolsas de resistencia con la eficiencia mecánica que había caracterizado todas sus campañas anteriores. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en el ambiente de la estación. Los pasillos que habían asegurado comenzaron a volverse peligrosos nuevamente. Soldados desaparecían en secciones que supuestamente estaban bajo control total. Los sensores gravitacionales, que habían sido su principal ventaja táctica durante toda la guerra, comenzaron a funcionar de manera errática en ciertos sectores de la estación. Equipos de reconocimiento enviados a investigar estas anomalías simplemente dejaban de reportar, desvaneciendo la oscuridad de los niveles inferiores como si la estación misma los hubiera devorado. El comandante alienígena a cargo de la operación inicialmente descartó estos incidentes como fallas técnicas menores o actos desesperados de sabotaje por parte de civiles aterrorizados. Su experiencia en docenas de mundos conquistados le había enseñado que la resistencia humana siempre seguía el mismo patrón: resistencia inicial feroz seguida de colapso rápido cuando se enfrentaban a tecnología superior, pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien había aprendido a usar la desesperación como un arma, transformando cada rincón de la estación en una trampa potencial. Alguien había descubierto que la tecnología alienígena, por avanzada que fuera, tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por una mente humana lo suficientemente motivada y despiadada. Mientras los cuerpos se acumulaban en ambos lados del conflicto, una pregunta comenzó a resonar por los pasillos ensangrentados de la estación. ¿Qué sucede cuando un ser humano común decide que prefiere morir luchando que vivir arrodillado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de sacudir los cimientos de una guerra que parecía ya decidida, demostrando que subestimar la capacidad humana para la vengencia era un error que costaría mucho más que algunas bajas menores. La verdadera batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar, y nadie, ni alienígenas ni humanos,
Estaba preparado para lo que vendría después. 3 semanas antes del asedio, la vida en la estación Kepler 442b transcurría con la rutina predecible de cualquier comunidad comercial próspera. Los turnos de trabajo se alternaban con reuniones familiares en los comedores comunitarios, donde niños corrían entre las mesas mientras sus padres discutían las fluctuaciones del mercado interestelar. Nadie hablaba de guerra, y cuando las noticias mencionaban escaramuzas en los sistemas exteriores, la mayoría de los residentes las consideraban conflictos lejanos que jamás llegarían a tocar sus vidas ordenadas. Entre esos residentes vivía alguien cuya historia personal había sido marcada por la pérdida mucho antes de que la guerra comenzara. Había llegado a la estación 5 años atrás, huyendo de recuerdos dolorosos en la Tierra, buscando un nuevo comienzo en la vastedad del espacio. El trabajo en los muelles de carga era duro pero honesto, y gradualmente había construido una nueva vida alrededor de rutinas simples, turnos de 12 horas moviendo contenedores, noches tranquilas leyendo en su pequeño apartamento, y ocasionales conversaciones con vecinos que respetaban su necesidad de privacidad. La transformación de persona común a algo mucho más peligroso no había sucedido de la noche a la mañana. Durante los primeros meses en la estación, había pasado horas estudiando los sistemas de la estructura, no por curiosidad técnica, sino porque el trabajo requería conocer cada pasillo, cada conducto de ventilación, cada panel de acceso. Lo que había comenzado como conocimiento laboral básico se había convertido gradualmente en un mapa mental completo de la estación, incluyendo las rutas de mantenimiento que ni siquiera el personal de seguridad conocía completamente. Cuando las primeras naves alienígenas aparecieron en los sensores de largo alcance, la reacción inicial fue de incredulidad más que de pánico. Los sistemas de defensa de la estación eran mínimos, diseñados más para disuadir piratas ocasionales que para resistir una invasión militar organizada. El comandante de seguridad, un veterano con décadas de experiencia en el espacio, envió inmediatamente señales de socorro a los sistemas vecinos, pero todos sabían que la ayuda tardaría días en llegar. Si es que llegaba, las fuerzas alienígenas habían perfeccionado su estrategia de asalto durante meses de campaña exitosa. Sus naves se posicionaron en formación de cerco, bloqueando todas las rutas de escape mientras sus sensores gravitacionales mapeaban la estructura interna de la estación con precisión milimétrica. La tecnología que les permitía manipular la gravedad local no solo era un arma devastadora en combate directo, sino también una herramienta de reconocimiento que revelaba la posición exacta de cada ser vivo dentro de la estación. El ataque comenzó en los niveles superiores, donde las fuerzas invasoras encontraron exactamente la resistencia que esperaban, desesperada pero desorganizada, valiente pero inefectiva contra su superioridad tecnológica. Los primeros defensores cayeron en minutos, aplastados por campos gravitacionales que aumentaron su peso corporal hasta niveles letales o lanzados contra las paredes con fuerza suficiente para romper huesos, pero mientras las fuerzas principales se concentraban en los sectores residenciales y administrativos, algo inesperado comenzó a suceder en los niveles industriales inferiores. Los sensores alienígenas detectaban movimiento en áreas que supuestamente habían sido evacuadas, pero cuando enviaban patrullas de reconocimiento, estas regresaban reportando solo pasillos vacíos y maquinaria abandonada. La primera víctima alienígena no fue resultado de un enfrentamiento directo. Un soldado explorador, separado de su unidad mientras investigaba una anomalía en los sensores gravitacionales, simplemente desapareció entre los enormes contenedores de carga del nivel B7. Su equipo de comunicaciones fue encontrado horas después, cuidadosamente desmantelado y sus componentes distribuidos por diferentes sectores de la estación como si alguien hubiera querido estudiar la tecnología alienígena pieza por pieza. Los comandantes invasores inicialmente interpretaron estos incidentes como actos de sabotaje menores llevados a cabo por civiles desesperados que conocían bien su entorno de trabajo. Aumentaron las patrullas en los niveles inferiores y desplegaron más sensores gravitacionales para detectar cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, cada medida de seguridad adicional parecía generar nuevas complicaciones imprevistas. Los conductos de ventilación, que los sensores alienígenas no podían monitorear efectivamente debido a las interferencias electromagnéticas de la maquinaria industrial, se convirtieron en arterias de movimiento invisible. Alguien había comenzado a usar el conocimiento íntimo de la estación como un arma, convirtiendo cada rincón familiar en una ventaja táctica potencial. La diferencia crucial entre esta resistencia y todas las anteriores que las fuerzas alienígenas habían enfrentado era la paciencia. No se trataba de ataques desesperados y suicidas, sino de una campaña metódicamente planificada que aprovechaba cada debilidad en la estrategia invasora. Cada movimiento parecía calculado para maximizar el daño psicológico tanto como el físico, creando una atmósfera de incertidumbre que comenzó a afectar la moral de las tropas ocupantes. Los alienígenas habían conquistado docenas de mundos usando la misma combinación de superioridad tecnológica y táctica psicológica. Demostrar su poder abrumador tan rápidamente que la resistencia se desmoronara antes de poder organizarse efectivamente. Pero esta vez, alguien había logrado invertir esa ecuación,
utilizando el propio entorno como multiplicador de fuerza y convirtiendo cada hora que pasaba en una ventaja adicional para el defensor. Mientras los cuerpos comenzaron a acumularse en ambos lados del conflicto, una verdad incómoda empezó a emerger. La guerra en el espacio no siempre se decidía por quien tenía las armas más avanzadas, sino por quien estaba dispuesto a pagar el precio más alto por la victoria. Y en los pasillos oscuros de la estación Kepler 442b, alguien había decidido que ese precio, sin importar cuán alto fuera, valía la pena pagarlo. El silencio que siguió al último disparo resonó más fuerte que cualquier explosión que hubiera sacudido la estación espacial durante los últimos 3 días. Entre los escombros flotantes y las luces intermitentes de emergencia, una figura se movía lentamente entre los cuerpos de soldados alienígenas que yacían inmóviles en los pasillos metálicos. No era un supersoldado genéticamente modificado, ni un comandante de élite con décadas de experiencia militar. Era simplemente un humano común, con heridas que sangraban a través de su uniforme desgarrado y ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. La guerra había comenzado como todas las guerras espaciales, con promesas de victoria rápida y mínimel pérdidas humanas. Los alienígenas habían subestimado completamente a la especie humana, considerándolos poco más que primates evolucionados que apenas habían logrado salir de su propio sistema solar. Sus naves eran más avanzadas, sus armas más poderosas, y su tecnología de control gravitacional los convertía en una fuerza aparentemente imparable en el vacío del espacio. Durante los primeros meses del conflicto, parecía que tenían razón. Las colonias humanas cayeron una tras otra como fichas de dominó. Mundos enteros fueron conquistados en cuestión de horas, y las flotas terrestres fueron aplastadas con una facilidad que rayaba en lo humillante. Los medios de comunicación galáctica comenzaron a referirse al conflicto como la limpieza menor, prediciendo que la resistencia humana colapsaría completamente en cuestión de semanas. Incluso algunos líderes humanos comenzaron a considerar la rendición incondicional como la única opción viable para preservar lo que quedaba de su civilización, pero algo cambió durante el asedio de la estación comercial Kepler 442b. Lo que había comenzado como otro ataque rutinario se convirtió en una pesadilla de 3 días que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. La estación no tenía valor militar estratégico real. Era simplemente un punto de comercio donde familias enteras vivían y trabajaban, transportando mercancías entre los sistemas exteriores. Cuando las naves alienígenas aparecieron en el radar, los habitantes sabían que no tenían hacia dónde huir. Entre esos civiles atrapados se encontraba alguien que cambiaría el curso de la guerra para siempre. No era un héroe destinado desde el nacimiento, ni alguien que hubiera soñado con momentos de gloria. Era una persona ordinaria que había perdido todo lo que amaba en los primeros minutos del ataque, viendo cómo las fuerzas invasoras destruían sin piedad todo lo que había construido durante años de trabajo honesto, mientras las fuerzas alienígenas se abrían paso por los niveles superiores de la estación, usando su tecnología de control gravitacional para aplastar la resistencia con facilidad sobrenatural. Algo despertó en la mente de este humano común. No fue valor en el sentido tradicional, sino algo mucho más peligroso, la determinación fría y calculada de alguien que ya no tenía nada que perder. Los invasores habían estudiado la psicología humana durante décadas, pero habían cometido un error fundamental en sus análisis. Habían observado a los humanos en tiempos de paz, durante negociaciones diplomáticas e intercambios comerciales civilizados. Nunca habían visto lo que sucedía cuando un ser humano era empujado más allá de todos sus límites, cuando la desesperación se transformaba en una furia silenciosa y metódica. Durante las primeras horas del asedio, las fuerzas alienígenas avanzaron según el plan establecido. Sus comandantes reportaban progreso constante, eliminando bolsas de resistencia con la eficiencia mecánica que había caracterizado todas sus campañas anteriores. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en el ambiente de la estación. Los pasillos que habían asegurado comenzaron a volverse peligrosos nuevamente. Soldados desaparecían en secciones que supuestamente estaban bajo control total. Los sensores gravitacionales, que habían sido su principal ventaja táctica durante toda la guerra, comenzaron a funcionar de manera errática en ciertos sectores de la estación. Equipos de reconocimiento enviados a investigar estas anomalías simplemente dejaban de reportar, desvaneciendo la oscuridad de los niveles inferiores como si la estación misma los hubiera devorado. El comandante alienígena a cargo de la operación inicialmente descartó estos incidentes como fallas técnicas menores o actos desesperados de sabotaje por parte de civiles aterrorizados. Su experiencia en docenas de mundos conquistados le había enseñado que la resistencia humana siempre seguía el mismo patrón: resistencia inicial feroz seguida de colapso rápido cuando se enfrentaban a tecnología superior, pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien había aprendido a usar la desesperación como un arma, transformando cada rincón de la estación en una trampa potencial. Alguien había descubierto que la tecnología alienígena, por avanzada que fuera, tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por una mente humana lo suficientemente motivada y despiadada. Mientras los cuerpos se acumulaban en ambos lados del conflicto, una pregunta comenzó a resonar por los pasillos ensangrentados de la estación.
¿Qué sucede cuando un ser humano común decide que prefiere morir luchando que vivir arrodillado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de sacudir los cimientos de una guerra que parecía ya decidida, demostrando que subestimar la capacidad humana para la vengencia era un error que costaría mucho más que algunas bajas menores. La verdadera batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar, y nadie, ni alienígenas ni humanos, estaba preparado para lo que vendría después. 3 semanas antes del asedio, la vida en la estación Kepler 442b transcurría con la rutina predecible de cualquier comunidad comercial próspera. Los turnos de trabajo se alternaban con reuniones familiares en los comedores comunitarios, donde niños corrían entre las mesas mientras sus padres discutían las fluctuaciones del mercado interestelar. Nadie hablaba de guerra, y cuando las noticias mencionaban escaramuzas en los sistemas exteriores, la mayoría de los residentes las consideraban conflictos lejanos que jamás llegarían a tocar sus vidas ordenadas. Entre esos residentes vivía alguien cuya historia personal había sido marcada por la pérdida mucho antes de que la guerra comenzara. Había llegado a la estación 5 años atrás, huyendo de recuerdos dolorosos en la Tierra, buscando un nuevo comienzo en la vastedad del espacio. El trabajo en los muelles de carga era duro pero honesto, y gradualmente había construido una nueva vida alrededor de rutinas simples, turnos de 12 horas moviendo contenedores, noches tranquilas leyendo en su pequeño apartamento, y ocasionales conversaciones con vecinos que respetaban su necesidad de privacidad. La transformación de persona común a algo mucho más peligroso no había sucedido de la noche a la mañana. Durante los primeros meses en la estación, había pasado horas estudiando los sistemas de la estructura, no por curiosidad técnica, sino porque el trabajo requería conocer cada pasillo, cada conducto de ventilación, cada panel de acceso. Lo que había comenzado como conocimiento laboral básico se había convertido gradualmente en un mapa mental completo de la estación, incluyendo las rutas de mantenimiento que ni siquiera el personal de seguridad conocía completamente. Cuando las primeras naves alienígenas aparecieron en los sensores de largo alcance, la reacción inicial fue de incredulidad más que de pánico. Los sistemas de defensa de la estación eran mínimos, diseñados más para disuadir piratas ocasionales que para resistir una invasión militar organizada. El comandante de seguridad, un veterano con décadas de experiencia en el espacio, envió inmediatamente señales de socorro a los sistemas vecinos, pero todos sabían que la ayuda tardaría días en llegar. Si es que llegaba, las fuerzas alienígenas habían perfeccionado su estrategia de asalto durante meses de campaña exitosa. Sus naves se posicionaron en formación de cerco, bloqueando todas las rutas de escape mientras sus sensores gravitacionales mapeaban la estructura interna de la estación con precisión milimétrica. La tecnología que les permitía manipular la gravedad local no solo era un arma devastadora en combate directo, sino también una herramienta de reconocimiento que revelaba la posición exacta de cada ser vivo dentro de la estación. El ataque comenzó en los niveles superiores, donde las fuerzas invasoras encontraron exactamente la resistencia que esperaban. Desesperada pero desorganizada, valiente pero inefectiva contra su superioridad tecnológica. Los primeros defensores cayeron en minutos, aplastados por campos gravitacionales que aumentaron su peso corporal hasta niveles letales o lanzados contra las paredes con fuerza suficiente para romper huesos, pero mientras las fuerzas principales se concentraban en los sectores residenciales y administrativos, algo inesperado comenzó a suceder en los niveles industriales inferiores. Los sensores alienígenas detectaban movimiento en áreas que supuestamente habían sido evacuadas, pero cuando enviaban patrullas de reconocimiento, estas regresaban reportando solo pasillos vacíos y maquinaria abandonada. La primera víctima alienígena no fue resultado de un enfrentamiento directo. Un soldado explorador, separado de su unidad mientras investigaba una anomalía en los sensores gravitacionales, simplemente desapareció entre los enormes contenedores de carga del nivel B7. Su equipo de comunicaciones fue encontrado horas después, cuidadosamente desmantelado y sus componentes distribuidos por diferentes sectores de la estación como si alguien hubiera querido estudiar la tecnología alienígena pieza por pieza. Los comandantes invasores inicialmente interpretaron estos incidentes como actos de sabotaje menores llevados a cabo por civiles desesperados que conocían bien su entorno de trabajo. Aumentaron las patrullas en los niveles inferiores y desplegaron más sensores gravitacionales para detectar cualquier movimiento sospechoso. Sin embargo, cada medida de seguridad adicional parecía generar nuevas complicaciones imprevistas. Los conductos de ventilación, que los sensores alienígenas no podían monitorear efectivamente debido a las interferencias electromagnéticas de la maquinaria industrial, se convirtieron en arterias de movimiento invisible. Alguien había comenzado a usar el conocimiento íntimo de la estación como un arma, convirtiendo cada rincón familiar en una ventaja táctica potencial. La diferencia crucial entre esta resistencia y todas las anteriores que las fuerzas alienígenas habían enfrentado era la paciencia. No se trataba de ataques desesperados y suicidas, sino de una campaña metódicamente planificada que aprovechaba cada debilidad en la estrategia invasora. Cada movimiento parecía calculado para maximizar el daño psicológico, tanto como el físico,
creando una atmósfera de incertidumbre que comenzó a afectar la moral de las tropas ocupantes. Los alienígenas habían conquistado docenas de mundos usando la misma combinación de superioridad tecnológica y táctica psicológica. Demostrar su poder abrumador tan rápidamente que la resistencia se desmoronara antes de poder organizarse efectivamente. Pero esta vez, alguien había logrado invertir esa ecuación, utilizando el propio entorno como multiplicador de fuerza y convirtiendo cada hora que pasaba en una ventaja adicional para el defensor. Mientras los cuerpos comenzaron a acumularse en ambos lados del conflicto, una verdad incómoda empezó a emerger. La guerra en el espacio no siempre se decidía por quien tenía las armas más avanzadas, sino por quien estaba dispuesto a pagar el precio más alto por la victoria. Y en los pasillos oscuros de la estación Kepler 442b, alguien había decidido que ese precio, sin importar cuán alto fuera, valía la pena pagarlo. El punto de inflexión llegó durante la segunda noche del asedio, cuando las fuerzas alienígenas perdieron contacto simultáneo con 3 patrullas diferentes en sectores aparentemente seguros. Lo que había comenzado como incidentes aislados se había convertido en un patrón sistemático que desafiaba toda lógica militar conocida. Los comandantes invasores, acostumbrados a victorias rápidas y decisivas, se encontraron enfrentando algo que no aparecía en ninguno de sus manuales de guerra, un enemigo que parecía conocer sus movimientos antes de que los hicieran. La tecnología de control gravitacional, que había garantizado su dominio en docenas de mundos conquistados, comenzó a fallar de maneras inexplicables. Los sensores reportaban lecturas contradictorias, detectando masas que aparecían y desaparecían como fantasmas en los niveles inferiores de la estación. Equipos técnicos enviados a recalibrar los sistemas regresaban con reportes inquietantes. Alguien había estado manipulando los conductos electromagnéticos de la estación, creando campos de interferencia que convertían su tecnología más avanzada en poco más que metal pesado. El comandante alienígena, un veterano de campañas que había visto caer civilizaciones enteras ante su flota, comenzó a experimentar algo que no había sentido en décadas: incertidumbre. Sus subordinados reportaban una moral en declive entre las tropas, soldados que susurraban sobre corredores malditos y sombras que se movían donde no debería haber nada vivo. La conquista, que debería haber terminado en horas, se había convertido en una pesadilla de guerra psicológica que estaba consumiendo a sus fuerzas desde adentro. Mientras tanto, en los niveles más profundos de la estación, una transformación silenciosa había tenido lugar. El conocimiento acumulado durante años de trabajo honesto se había cristalizado en algo mucho más letal, un entendimiento completo de cómo convertir cada sistema, cada pasillo, cada conducto de mantenimiento en un arma contra los invasores. Lo que los alienígenas no habían comprendido era que estaban luchando no solo contra un individuo, sino contra alguien que se había fusionado completamente con el entorno que conocía como la palma de su mano. Los ataques se volvieron más audaces y precisos. Patrullas alienígenas desaparecían en secciones que habían sido declaradas seguras apenas horas antes. Sus armas más sofisticadas aparecían desmanteladas y redistribuidas por la estación como si alguien estuviera construyendo un arsenal improvisado pero devastadoramente efectivo. Los sistemas de comunicación sufrían interferencias que parecían seguir patrones inteligentes, cortando transmisiones en momentos críticos y creando zonas de silencio que aislaban a las unidades unas de otras. La verdadera genialidad de esta resistencia no residía en la confrontación directa, sino en la guerra de desgaste psicológico. Cada día que pasaba sin una victoria clara debilitaba la confianza alienígena en su superioridad tecnológica. Sus soldados, entrenados para batallas rápidas y decisivas, no estaban preparados para una campaña prolongada contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. El tercer día del asedio marcó un cambio fundamental en la dinámica del conflicto. Las fuerzas alienígenas, frustradas por su incapacidad para localizar y eliminar la fuente de resistencia, comenzaron a adoptar tácticas más desesperadas. Decidieron concentrar toda su tecnología gravitacional en una sola operación masiva, colapsar sistemáticamente cada nivel de la estación hasta forzar al enemigo invisible a rebelarse o morir aplastado bajo toneladas de metal retorcido. La preparación para este ataque final reveló la verdadera escala de lo que habían estado enfrentando. Los sensores alienígenas, funcionando al máximo de su capacidad, detectaron una red de túneles improvisados que conectaba prácticamente toda la estación. No eran pasajes construidos, sino rutas creadas aprovechando cada espacio disponible, conductos de ventilación ampliados, compartimentos de mantenimiento conectados y espacios entre las paredes que habían sido convertidos en arterias de movimiento invisible, pero lo más perturbador de todo era la evidencia de preparación a largo plazo. Suministros médicos, herramientas, componentes electrónicos y hasta armas alienígenas capturadas habían sido distribuidos estratégicamente por toda esta red subterránea. Alguien no solo había estado resistiendo su invasión, sino que había estado preparándose para una guerra prolongada con una dedicación que rayaba en la obsesión. La realización golpeó al comandante alienígena como un puñetazo. No estaban enfrentando a un superviviente desesperado que había tenido suerte. Estaban luchando contra alguien que había convertido la venganza en una ciencia exacta,
que había transformado años de conocimiento laboral en una máquina de guerra personal. Cada movimiento había sido calculado, cada trampa había sido planeada, y cada día de resistencia había sido parte de un plan más grande que ninguno de ellos había logrado comprender hasta ahora. Mientras las fuerzas alienígenas se posicionaban para su ataque final, algo más estaba sucediendo en las profundidades de la estación. Los sistemas que habían sido saboteados durante días comenzaron a mostrar patrones de actividad coordinada. Las luces de emergencia parpadeaban en secuencias que parecían código, los sistemas de ventilación cambiaban su flujo siguiendo ritmos precisos, y los sensores gravitacionales reportaban anomalías que sugerían movimientos masivos en los niveles más profundos. El momento de la verdad se aproximaba rápidamente. 3 días de guerra de guerrillas habían llevado a ambas fuerzas al límite de su resistencia. Los alienígenas, con su superioridad tecnológica pero moral fracturada, se preparaban para un asalto que requeriría destruir gran parte de la estación para garantizar la victoria. Mientras tanto, en las sombras de los niveles inferiores, alguien se preparaba para demostrar que la desesperación humana, cuando se enfoca con precisión letal, podía desafiar incluso a las fuerzas más poderosas del universo conocido. La pregunta que sonaba por los pasillos ensangrentados ya no era si la resistencia sobreviviría, sino cuánto estarían dispuestos a sacrificar ambos bandos antes de que uno de ellos finalmente cediera ante la presión insoportable de una guerra que había superado todas las expectativas y se había convertido en algo mucho más personal y devastador de lo que cualquiera había anticipado. El silencio que siguió al último disparo resonó más fuerte que cualquier explosión que hubiera sacudido la estación espacial. Durante los últimos 3 días, entre los escombros flotantes y las luces intermitentes de emergencia, una figura se movía lentamente entre los cuerpos de soldados alienígenas que yacían inmóviles en los pasillos metálicos. No era un supersoldado genéticamente modificado, ni un comandante de élite con décadas de experiencia militar. Era simplemente un humano común, con heridas que sangraban a través de su uniforme desgarrado y ojos que habían visto demasiado en muy poco tiempo. La guerra había comenzado como todas las guerras espaciales, con promesas de victoria rápida y mínimel pérdidas humanas. Los alienígenas habían subestimado completamente a la especie humana, considerándolos poco más que primates evolucionados que apenas habían logrado salir de su propio sistema solar. Sus naves eran más avanzadas, sus armas más poderosas, y su tecnología de control gravitacional los convertía en una fuerza aparentemente imparable en el vacío del espacio. Durante los primeros meses del conflicto, parecía que tenían razón. Las colonias humanas cayeron una tras otra como fichas de dominó. Mundos enteros fueron conquistados en cuestión de horas, y las flotas terrestres fueron aplastadas con una facilidad que rayaba en lo humillante. Los medios de comunicación galáctica comenzaron a referirse al conflicto como la limpieza menor, prediciendo que la resistencia humana colapsaría completamente en cuestión de semanas. Incluso algunos líderes humanos comenzaron a considerar la rendición incondicional como la única opción viable para preservar lo que quedaba de su civilización, pero algo cambió durante el asedio de la estación comercial Kepler 442b. Lo que había comenzado como otro ataque rutinario se convirtió en una pesadilla de 3 días que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. La estación no tenía valor militar estratégico real, era simplemente un punto de comercio donde familias enteras vivían y trabajaban, transportando mercancías entre los sistemas exteriores. Cuando las naves alienígenas aparecieron en el radar, los habitantes sabían que no tenían hacia dónde huir. Entre esos civiles atrapados se encontraba alguien que cambiaría el curso de la guerra para siempre. No era un héroe destinado desde el nacimiento, ni alguien que hubiera soñado con momentos de gloria. Era una persona ordinaria que había perdido todo lo que amaba en los primeros minutos del ataque, viendo cómo las fuerzas invasoras destruían sin piedad todo lo que había construido durante años de trabajo honesto, mientras las fuerzas alienígenas se abrían paso por los niveles superiores de la estación, usando su tecnología de control gravitacional para aplastar la resistencia con facilidad sobrenatural. Algo despertó en la mente de este humano común. No fue valor en el sentido tradicional, sino algo mucho más peligroso, la determinación fría y calculada de alguien que ya no tenía nada que perder. Los invasores habían estudiado la psicología humana durante décadas, pero habían cometido un error fundamental en sus análisis. Habían observado a los humanos en tiempos de paz, durante negociaciones diplomáticas e intercambios comerciales civilizados. Nunca habían visto lo que sucedía cuando un ser humano era empujado más allá de todos sus límites, cuando la desesperación se transformaba en una furia silenciosa y metódica. Durante las primeras horas del asedio, las fuerzas alienígenas avanzaron según el plan establecido. Sus comandantes reportaban progreso constante, eliminando bolsas de resistencia con la eficiencia mecánica que había caracterizado todas sus campañas anteriores. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar en el ambiente de la estación. Los pasillos que habían asegurado comenzaron a volverse peligrosos nuevamente. Soldados desaparecían en secciones que supuestamente estaban bajo control total. Los sensores gravitacionales, que habían sido su principal ventaja táctica durante toda la guerra,
comenzaron a funcionar de manera errática en ciertos sectores de la estación. Equipos de reconocimiento enviados a investigar estas anomalías simplemente dejaban de reportar, desvaneciendo la oscuridad de los niveles inferiores como si la estación misma los hubiera devorado. El comandante alienígena a cargo de la operación inicialmente descartó estos incidentes como fallas técnicas menores o actos desesperados de sabotaje por parte de civiles aterrorizados. Su experiencia en docenas de mundos conquistados le había enseñado que la resistencia humana siempre seguía el mismo patrón: resistencia inicial feroz seguida de colapso rápido cuando se enfrentaban a tecnología superior, pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien había aprendido a usar la desesperación como un arma, transformando cada rincón de la estación en una trampa potencial. Alguien había descubierto que la tecnología alienígena, por avanzada que fuera, tenía vulnerabilidades que podían ser explotadas por una mente humana lo suficientemente motivada y despiadada. Mientras los cuerpos se acumulaban en ambos lados del conflicto, una pregunta comenzó a resonar por los pasillos ensangrentados de la estación. ¿Qué sucede cuando un ser humano común decide que prefiere morir luchando que vivir arrodillado? La respuesta a esa pregunta estaba a punto de sacudir los cimientos de una guerra que parecía ya decidida, demostrando que subestimar la capacidad humana para la vengencia era un error que costaría mucho más que algunas bajas menores. La verdadera batalla por el futuro de la humanidad estaba a punto de comenzar, y nadie, ni alienígenas ni humanos, estaba preparado para lo que vendría después. 3 semanas antes del asedio, la vida en la estación Kepler 442b transcurría con la rutina predecible de cualquier comunidad comercial próspera. Los turnos de trabajo se alternaban con reuniones familiares en los comedores comunitarios, donde niños corrían entre las mesas mientras sus padres discutían las fluctuaciones del mercado interestelar. Nadie hablaba de guerra, y cuando las noticias mencionaban escaramuzas en los sistemas exteriores, la mayoría de los residentes las consideraban conflictos lejanos que jamás llegarían a tocar sus vidas ordenadas. Entre esos residentes vivía alguien cuya historia personal había sido marcada por la pérdida mucho antes de que la guerra comenzara. Había llegado a la estación 5 años atrás, huyendo de recuerdos dolorosos en la Tierra, buscando un nuevo comienzo en la vastedad del espacio. El trabajo en los muelles de carga era duro pero honesto, y gradualmente había construido una nueva vida alrededor de rutinas simples: turnos de 12 horas moviendo contenedores, noches tranquilas leyendo en su pequeño apartamento. Azores. Lo que los alienígenas no habían comprendido era que estaban luchando no solo contra un individuo, sino contra alguien que se había fusionado completamente con el entorno que conocía como la palma de su mano. Los ataques se volvieron más audaces y precisos. Patrullas alienígenas desaparecían en secciones que habían sido declaradas seguras apenas horas antes. Sus armas más sofisticadas aparecían desmanteladas y redistribuidas por la estación como si alguien estuviera construyendo un arsenal improvisado pero devastadoramente efectivo. Los sistemas de comunicación sufrían interferencias que parecían seguir patrones inteligentes, cortando transmisiones en momentos críticos y creando zonas de silencio que aislaban a las unidades unas de otras. La verdadera genialidad de esta resistencia no residía en la confrontación directa, sino en la guerra de desgaste psicológico. Cada día que pasaba sin una victoria clara debilitaba la confianza alienígena en su superioridad tecnológica. Sus soldados, entrenados para batallas rápidas y decisivas, no estaban preparados para una campaña prolongada contra un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. El tercer día del asedio marcó un cambio fundamental en la dinámica del conflicto. Las fuerzas alienígenas, frustradas por su incapacidad para localizar y eliminar la fuente de resistencia, comenzaron a adoptar tácticas más desesperadas. Decidieron concentrar toda su tecnología gravitacional en una sola operación masiva, colapsar sistemáticamente cada nivel de la estación hasta forzar al enemigo invisible a rebelarse o morir aplastado bajo toneladas de metal retorcido. La preparación para este ataque final reveló la verdadera escala de lo que habían estado enfrentando. Los sensores alienígenas, funcionando al máximo de su capacidad, detectaron una red de túneles improvisados que conectaba prácticamente toda la estación. No eran pasajes construidos, sino rutas creadas aprovechando cada espacio disponible, conductos de ventilación ampliados, compartimentos de mantenimiento conectados y espacios entre las paredes que habían sido convertidos en arterias de movimiento invisible, pero lo más perturbador de todo era la evidencia de preparación a largo plazo. Suministros médicos, herramientas, componentes electrónicos y hasta armas alienígenas capturadas habían sido distribuidos estratégicamente por toda esta red subterránea. Alguien no solo había estado resistiendo su invasión, sino que había estado preparándose para una guerra prolongada con una dedicación que rayaba en la obsesión. La realización golpeó al comandante alienígena como un puñetazo. No estaban enfrentando a un superviviente desesperado que había tenido suerte. Estaban luchando contra alguien que había convertido la venganza en una ciencia exacta, que había transformado años de conocimiento laboral en una máquina de guerra personal. Cada movimiento había sido calculado, cada trampa había sido planeada,
y cada día de resistencia había sido parte de un plan más grande que ninguno de ellos había logrado comprender hasta ahora. Mientras las fuerzas alienígenas se posicionaban para su ataque final, algo más estaba sucediendo en las profundidades de la estación. Los sistemas que habían sido saboteados durante días comenzaron a mostrar patrones de actividad coordinada. Las luces de emergencia parpadeaban en secuencias que parecían código, los sistemas de ventilación cambiaban su flujo siguiendo ritmos precisos, y los sensores gravitacionales reportaban anomalías que sugerían movimientos masivos en los niveles más profundos. El momento de la verdad se aproximaba rápidamente. 3 días de guerra de guerrillas habían llevado a ambas fuerzas al límite de su resistencia. Los alienígenas, con su superioridad tecnológica pero moral fracturada, se preparaban para un asalto que requeriría destruir gran parte de la estación para garantizar la victoria. Mientras tanto, en las sombras de los niveles inferiores, alguien se preparaba para demostrar que la desesperación humana, cuando se enfoca con precisión letal, podía desafiar incluso a las fuerzas más poderosas del universo conocido. La pregunta que resonaba por los pasillos ensangrentados ya no era si la resistencia sobreviviría, sino cuánto estarían dispuestos a sacrificar ambos bandos antes de que uno de ellos finalmente cediera ante la presión insoportable de una guerra que había superado todas las expectativas y se había convertido en algo mucho más personal y devastador de lo que cualquiera había anticipado. Pero justo cuando el comandante alienígena daba la orden final para iniciar el colapso gravitacional de la estación, algo completamente inesperado interrumpió sus planes. Las pantallas de control comenzaron a mostrar lecturas que desafiaban toda comprensión. Decenas de firmas de vida humana aparecían simultáneamente en sectores que habían estado completamente vacíos durante días. No era posible que tantas personas hubieran permanecido ocultas durante todo el asedio sin ser detectadas por sus sensores más avanzados. La verdad golpeó a las fuerzas invasoras como una onda de choque. Nunca habían estado luchando contra un solo individuo. Durante 3 días, habían sido sistemáticamente engañados por una red de resistencia que había logrado coordinar sus movimientos con una precisión que rivalizaba con sus propias unidades militares de élite. Los supervivientes de la estación no habían huido ni se habían rendido, habían estado organizándose en silencio, usando los mismos túneles y rutas secretas para crear una resistencia subterránea que había permanecido invisible hasta este momento crítico. El plan había sido brillante en su simplicidad brutal. Mientras las fuerzas alienígenas se concentraban en perseguir a lo que creían era un saboteador solitario, los verdaderos líderes de la resistencia habían estado preparando a cada superviviente capaz de luchar. Familias enteras de trabajadores portuarios, técnicos de mantenimiento, comerciantes y sus hijos mayores habían sido entrenados para usar el conocimiento colectivo de la estación como un arma unificada contra los invasores. Cada civil que había permanecido en la estación conocía íntimamente algún aspecto de su funcionamiento. Los ingenieros entendían los sistemas de energía, los trabajadores de carga conocían cada ruta de transporte, los técnicos de mantenimiento habían memorizado cada conducto y panel de acceso. Cuando esta experiencia combinada se enfocó hacia un solo objetivo, se había convertido en algo que ningún manual militar alienígena había anticipado, una resistencia orgánica que funcionaba como un solo organismo letal. La coordinación de este levantamiento masivo reveló el nivel de planificación que había estado ocurriendo bajo las narices de las fuerzas ocupantes. Cada sabotaje aparentemente aleatorio había sido parte de una estrategia más amplia para debilitar sistemáticamente las defensas alienígenas mientras se preparaba este momento. Los componentes robados de la tecnología enemiga no habían sido distribuidos al azar, sino cuidadosamente estudiados y replicados por equipos de técnicos civiles que habían convertido Toul. Eres de reparación en laboratorios de ingeniería inversa, pero la revelación más impactante llegó cuando los sensores alienígenas detectaron que los humanos habían logrado algo que se consideraba tecnológicamente imposible, habían aprendido a manipular los campos gravitacionales usando sus propios equipos capturados. Los años de experiencia trabajando en ambientes de gravedad artificial habían dado a los técnicos de la estación una comprensión intuitiva de los principios físicos que los alienígenas habían tardado siglos en dominar. El levantamiento comenzó en todos los niveles simultáneamente, pero no era el ataque desesperado que las fuerzas invasoras habían esperado. Era una campaña militar coordinada que aprovechaba cada ventaja táctica que el entorno familiar podía proporcionar. Los civiles no estaban luchando como soldados, sino como personas que defendían su hogar con el conocimiento íntimo que solo viene de años de vida diaria en cada rincón de la estructura. Las familias que habían vivido en la estación durante generaciones conocían rutas secretas entre los niveles que ni siquiera aparecían en los planos oficiales. Los niños que habían crecido jugando en los conductos de mantenimiento se habían convertido en mensajeros imposibles de detectar, coordinando ataques entre sectores separados por kilómetros de metal y maquinaria. Los ancianos que habían supervisado la construcción original de ciertas secciones sabían exactamente dónde golpear para causar el máximo daño estructural con el mínimo esfuerzo. La resistencia ya no era una operación de supervivencia, sino una guerra de liberación que había convertido cada habitante en un soldado especializado en su propio campo de expertise. Los cocineros sabían cómo convertir productos químicos de limpieza en explosivos improvisados,
los médicos habían aprendido puntos de presión específicos de la anatomía alienígena, y los profesores habían organizado a los adolescentes en unidades de reconocimiento que podían moverse por la estación como peces en el agua. Pero lo más aterrador para las fuerzas invasoras era que esta resistencia masiva mantenía la misma disciplina táctica que había caracterizado los ataques individuales de los días anteriores. No había ataques suicidas desesperados ni cargas heroicas inútiles. Cada movimiento seguía siendo calculado, cada ataque diseñado para maximizar el daño mientras minimizaba las pérdidas propias. Era como enfrentar a un ejército que había aprendido a pensar como un solo cerebro gigante. El comandante alienígena se dio cuenta de que había cometido el error táctico más básico posible. Había subestimado completamente no solo la capacidad de resistencia humana, sino su capacidad para la organización bajo presión extrema. Lo que había interpretado como el pánico de civiles aterrorizados había sido en realidad la coordinación silenciosa de una comunidad entera que había decidido luchar por su supervivencia con la determinación fría de quienes no tenían nada más que perder. Los sistemas de la estación, que habían sido manipulados sutilmente durante días, comenzaron a funcionar en perfecta coordinación para apoyar el levantamiento. Las luces se encendían y apagaban siguiendo patrones que guiaban a los defensores mientras cegaban a los invasores. Los sistemas de ventilación redistribuían gases y humos para crear cortinas de humo naturales en momentos precisos. Incluso los sistemas de gravedad artificial, normalmente estables, comenzaron a fluctuar de maneras que favorecían a quienes conocían íntimamente el diseño de cada sector. La guerra había entrado en una fase completamente nueva, donde la tecnología superior se enfrentaba no contra la desesperación individual, sino contra la determinación colectiva de una comunidad entera que había convertido su hogar en una fortaleza viviente. El resultado de este enfrentamiento definiría no solo el destino de los habitantes de la estación, sino potencialmente el curso de toda la guerra interestelar, demostrando que la humanidad poseía recursos que ningún análisis militar había logrado cuantificar adecuadamente.